A ver, pensemos en esto. ¿Qué pasa cuando una misión diplomática fracasa? Lo normal es pensar en informes archivados, carreras que se estancan, una oportunidad perdida. Pero, ¿y si el resultado fuera algo totalmente diferente? Algo inesperado. Pues sí, exactamente eso. A veces lo que parece un fracaso en el tablero político acaba siendo un éxito rotundo en otro campo, en la cultura, en la literatura, en el arte, y esa es precisamente la historia que vamos a descubrir hoy. La historia de un hombre cuya misión fallida se transformó en su mayor legado. Él es Adolfo Rivadeneira, un diplomático español del siglo XIX que en el fondo tenía alma de explorador. Pero bueno, antes de meternos de lleno en su aventura en Persia, es fundamental entender quién era. ¿Qué tipo de persona era Adolfo Rivadeneira y qué le llevó a mirar siempre hacia los confines de Oriente? A ver, Rivadeneira no era un diplomático al uso, ¿eh? Para empezar, nació lejos de España y creció en un ambiente muy culto, rodeado de libros. Su padre, que era un editor famosísimo, le metió en la cabeza la importancia de aprender idiomas allí donde se hablaban. Esto, claro, le dio una visión del mundo muy abierta desde muy joven y le preparó para una carrera bastante especial como joven de lenguas. Y ojo, que su pasión se notó desde el minuto uno. En lugar de buscar un destino cómodo en Europa, él tenía la mirada puesta en el este. Su petición a la reina Isabel II no era un capricho, no, era una vocación de verdad. Y vaya si se cumplió su deseo. Sus primeros destinos, en Beirut, Colombo y Damasco, no fueron simples trabajos, fueron en realidad su gran escuela. Se empapó de la cultura, aprendió árabe y poco a poco se fue forjando una reputación como uno de los mayores expertos españoles en Oriente. Con todo ese bagaje, con toda esa experiencia a sus espaldas, Rivadeneira era el candidato perfecto para una misión nueva y muy ambiciosa, abrir una delegación diplomática en Persia, lo que hoy es Irán. Su estancia allí fue increíblemente breve, pero súper intensa, apenas 1 año y medio. En ese tiempo no solo montó el consulado, sino que se dedicó a recorrer el país de punta a punta, hasta que la inestabilidad política en España le puso un fin de lo más repentino a su misión. Es que, con sus propias palabras, se nota que esto no era solo un encargo. Para él era la culminación de un sueño de niño. No estaba allí solo por obligación, sino por una fascinación personal y profundísima por la historia y la cultura persa. O sea que su viaje tenía como 2 misiones en una, ¿no? Por un lado, la oficial, la de buscar lazos comerciales. Pero por otro, la suya, la personal, la de ser un cronista, un observador atento de un país que le apasionaba por completo. Y es justo aquí donde la historia da un giro total, donde el fracaso político se transforma. Cuando la puerta de la diplomacia se cierra de golpe, Rivadeneira abre la de la literatura. Imagínate, de un día para otro, todo el proyecto por el que había cruzado medio mundo, ¡pum!, se esfuma. Desde un punto de vista estrictamente profesional, su misión en Persia había sido un fracaso en toda regla. Pero lo que parecía el final, en realidad, no era más que el principio de algo mucho más grande. Con todo el material, las notas y las vivencias de su viaje, Rivadeneira se puso a crear su gran obra, Viaje al interior de Persia. Es que esta frase, vamos, lo clava. Resume su historia a la perfección. El viceconsulado duró un suspiro, pero el libro que nació de sus cenizas se ha convertido en una obra fundamental de la literatura de viajes en español. Si leemos el prólogo de su libro, el propio Rivadeneira nos deja las cosas muy claras. No quería escribir una novela de aventuras llena de fantasía. Su objetivo era la observación rigurosa, describir lo que veía casi como un periodista. Quería ofrecer un retrato fiel de la Persia del siglo XIX. Y mira, entre tanto dato y tanta descripción rigurosa, de repente te encuentras con el lado más humano. El libro está dedicado a su madre, que falleció antes de que él pudiera ver la obra publicada. Es un detalle que conmueve y que nos recuerda la conexión tan personal que tenía con este proyecto. Vale, entonces, ¿cuál es el impacto real de Rivadeneira? O sea, ¿qué huella dejó este pionero y por qué su historia sigue siendo tan interesante hoy en día? Para entender bien su importancia, hay que poner sobre la mesa un concepto clave: el orientalismo. En el siglo XIX había en Europa una fascinación enorme por las culturas de Oriente, y Rivadeneira fue una figura clave de este movimiento para el mundo de habla hispana. Y es que él fue de los primerísimos. Antes que muchos otros, viajó, estudió y sobre todo escribió sobre Oriente desde una perspectiva española. Su trabajo básicamente abrió camino para los que vinieron después, ya fueran académicos, artistas o viajeros. Y lo más increíble es que su legado no se quedó solo en los libros, llegó hasta los museos. Él mismo mandó pintar un cuadro a José Luis Pellicer que representa una escena de su libro. Hoy esa obra cuelga en el Museo Arqueológico Nacional, inmortalizando su aventura y asegurando que su viaje, que nació de un fracaso diplomático, nunca se olvidó.
Al final, la historia de Rivadeneyra nos deja pensando, ¿no? Nos demuestra que a veces los mayores éxitos se esconden detrás de lo que parece un fracaso, y que en los archivos y en las bibliotecas puede haber muchas más historias como la suya, esperando simplemente a que alguien las vuelva a contar.